El aumento del consumo de drogas sigue siendo alto entre jóvenes y adolescentes y esta problemática resulta preocupante para la universidad y también para muchas instituciones sociales. Hoy tenemos con nosotros a Eusebio Mejía, director del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud, centro que está asociado a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y con esta fundación tenemos un convenio institucional de colaboración en el que estamos desarrollando diferentes programas de educación y también una investigación internacional. Bienvenido, Eusebio, muchas gracias por estar aquí. Es un placer. La primera pregunta que te quería realizar, Eusebio, sobre este centro, que tengo entendido se inauguró el año pasado, en noviembre de 2013. El Centro Reina Sofía efectivamente se inauguró en el noviembre del año pasado. Es un área de la FAS que queremos que, por una parte, se ocupe específicamente de la adolescencia, de la juventud, de los adolescentes y de los jóvenes, y por otra parte queremos que se ocupe de algo que va mucho más allá de lo que ha sido la preocupación histórica de la FAD, las drogas. El objetivo del Centro Reina Sofía es analizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la socialización de los adolescentes y de los jóvenes. Por tanto, todo lo que tiene que ver con las condiciones en que se produce ese desarrollo, con las dificultades que se oponen al mismo y con las cosas que le favorecen. Nos ocupamos de las drogas de una forma muy anecdótica. Lo que nos interesan son todos estos elementos que al final desembocan en la socialización. Ese es el objetivo del centro y eso es en lo que trabajamos básicamente a través, por una parte, de la investigación, tratando de entender qué es lo que está pasando, por otra parte, de la generación de redes de complicidad. No somos nosotros los únicos que vamos a dar respuestas, sino que tenemos que buscar complicidades, de ahí también el convenio institucional con la UNED, y al mismo tiempo queremos no limitarnos a analizar, sino queremos que los resultados de ese análisis se trasladen en propuestas proactivas. Queremos que se trasladen en instrumentos de formación, en instrumentos de capacitación, en instrumentos de intervención y al final en eso tan ambicioso que es, queremos ser un referente para la construcción de políticas juveniles. Efectivamente, es un objetivo muy ambicioso y quería ir un poquito atrás. ¿Por qué tanto ese interés en estudiar el fenómeno de las drogas, los valores, los estilos de vida de jóvenes y adolescentes? Ha habido un error de siempre, pensar que los consumos de drogas eran una cuestión de adolescentes. Esto no es verdad, no es verdad. Ni eran los adolescentes los que más consumían, la franja de población que más consumían, ni desde luego eran aquellos donde se acumulaban los problemas. Las drogas, los problemas de drogas, aparecían de forma transversal en todos los grupos sociales, en todas las franjas etarias, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que para nosotros la adolescencia y la juventud, y sobre todo desde la perspectiva esa que decía antes, del desarrollo y de la socialización, de la integración social de los ciudadanos, tienen un interés especial. ¿Por qué tienen un interés especial? Porque es una etapa de construcción, porque es una etapa en la que la identidad termina por formarse, porque es una etapa en la que se comienza todo un proceso activo que va a terminar en la incorporación social o que va a dar lugar a problemas y porque en definitiva no se puede negar eso que por otra parte todo el mundo maneja, y es que el futuro de nuestra sociedad es el futuro de nuestros adolescentes. Alguien que tenga 70 años evidentemente nos preocupa, pero nos preocupa mucho más el que tiene 12, tiene 13, porque primero tiene toda la vida por delante, segundo va a construir el modelo social del futuro y tercero va a ser la referencia de cómo todos vamos a ir evolucionando. Totalmente de acuerdo. Además, sabes que yo vengo de la psicología social y quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Porque tú vienes de la medicina, pero al final estamos hablando de valores, estamos hablando de identidad, Sí. socialización. Sí. ¿Cómo ha sido tu camino, ¿no? Tu biografía? Yo soy médico, pero soy médico de los que terminamos la carrera en el año 69. Con esto lo que quiero decir es que fuimos una generación muy ideologizada,
una generación de medicina que nos tocó hacer, sobre todo los psiquiatras, la antipsiquiatría, la psiquiatría antiinstitucional, que nos tocó derivar hacia la psiquiatría comunitaria, que nos interesamos muy rápidamente por todo lo que tenía que ver por la estructura social de la comunidad y su influencia en el individuo, que trabajamos con Basaglia, con Ronald Lyons, con Cooper, con todos los que tenían que ver con estas historias, que además vivimos la inmersión de la primera oleada de psiquiatras y psicólogos argentinos, que nos trajeron toda una corriente psicodinámica que en España era muy poco conocida. Entonces somos una amalgama ideológica, una amalgama actitudinal de todas estas cosas. Cuando yo empecé a trabajar en drogas, yo me di cuenta muy rápidamente que el centrarse en el individuo no me respondía a todas las preguntas, que había cosas que no se explicaban. Es decir, si de pronto toda una generación se me pone a consumir, no puede ser porque toda la generación se hayan vuelto locos uno a uno. Tiene que haber algo que desde la perspectiva social esté explicando eso. Eso me ha ido llevando inevitablemente a interesarme cada vez más por estos fenómenos colectivos. Entre otras cosas, porque también hay que partir, cuando se trabaja en el campo de lo social, de un supuesto que yo creo que no es discutible, y es que en el campo de lo social los problemas no son como objetivamente son, sino como la gente cree que son. Y por tanto tenemos que estudiar esa percepción, etc. En cuanto a la percepción del riesgo en el consumo de drogas, yo creo que la imagen ha cambiado, ¿no?, de los años 80 y la figura más del junkie, a hoy en día que los patrones de consumo han cambiado, las drogas que se consumen son otras. ¿Qué percepción hay actualmente entre jóvenes y adolescentes respecto al consumo de drogas? La representación colectiva de los problemas de drogas en España han evolucionado muchísimo. Nosotros hemos hecho varios cortes investigando precisamente este tema para ver cómo ha ido evolucionando. En España, la representación inicial que marcó a sangre y fuego el imaginario colectivo de los españoles fue la que se inauguró con la epidemia o con la crisis de heroína de finales de los años 70. Esa situación que dio lugar a lo que se podría describir sin exageración, como un pánico moral, como una especie de alarma social colectiva, que incluso acuñó algún término que no existía previamente y que fueron fundamentales en la transición española, como fue el término de la inseguridad ciudadana. Todo esto creó una imagen de las drogas asociadas a la degradación, la delincuencia, la violencia, la marginación, etcétera, etcétera. Por tanto, eso satanizó los consumos, eso estigmatizó a los consumidores, eso generó una sensación de sobrecogimiento social. Fue la primera representación. A medida que el tiempo va pasando, lo primero que sucede es que hay toda una generación que ya empieza a socializarse en contacto con esos fenómenos. Y la socialización supone siempre un proceso de objetivación. La gente que ya está viviendo esa época conoce dónde se compra, dónde se venden, o ha consumido o conoce a consumidores, conoce problemas, conoce gente que lo pasa muy mal y gente que no lo ha pasado tan mal, va objetivando la situación. Y empieza a aparecer una generación que empieza a quitar ese estigma, esa imagen de satanización, y que empieza a ver los problemas de drogas más como problemas objetivos. Ese es el primer cambio, que además coincide con lo que en España fue un indudable éxito, que fue que la puesta en marcha del Plan Nacional sobre Drogas y de todas las organizaciones que empezaron a trabajar, yo no me atrevería a decir, desde luego sería inexacto, que solventaron el problema, pero lo que sí consiguieron fue controlar sociosanitariamente el problema. Las cosas que asustaban a la población, los toxicómanos en las calles, las jeringuillas en los parques, la gente en el portal que salía y se encontraba a alguien tirado, los atracos, la inseguridad ciudadana, todo esto fue controlándose y fue desapareciéndose, con lo cual contribuyó todavía más a ese proceso de vuelta atrás en la satanización. Y por ahí se llegó a una situación en la que, coincidiendo con esta etapa de fantasía desarrollista en España, en la que construimos un modelo social que yo siempre definía como
un híbrido entre El mundo feliz de Huxley, El país de nunca jamás de Peter Pan y Jauja, en que todos los españoles creíamos que todo era posible y que era posible solo con desearlo, que prácticamente teníamos derecho a todo aquello que apetecíamos. Bueno, coincidiendo con ese modelo social, las drogas aparecen como un elemento absolutamente sintónico para eso. ¿Es importante el ocio? Las drogas te lo eternizan. Es importante la estimulación, el romper los límites, nada mejor que las drogas para hacer eso. Y las drogas empiezan a convertirse en un instrumento perfectamente encajable, sintónico con ese modelo de sociedad. Es la época en que se disparan los consumos de éxtasis, de cocaína, de anfetamina, siempre asociados al ocio. Sería el tercer momento de la representación. Y después viene la crisis. La crisis que los economistas dicen que empieza en el año 2008, no es verdad. En España la crisis empieza en mayo del 2010, cuando el presidente de gobierno en aquel momento sale en televisión y dice: tenemos que hacer recortes, y son recortes muy graves que van a afectar a todos. Ese momento es cuando se da luz verde en la alarma frente a la crisis. A partir de ese momento, en relación con las drogas, estamos viviendo, primero, un fenómeno lógico. Es decir, cuando a mí me preguntaban en el año 2009-2010 qué va a pasar con la crisis, yo decía, vamos a ver, ¿qué es lógico que pase? Cuando la gente quiere calmar su ansiedad, su tensión, su estrés, ¿a qué acude? ¿Acude a la cocaína? Y dice, no, acude al alcohol y a los psicofármacos. Por tanto, como la crisis va a producir depresiones, estrés, angustia, etcétera, aumentará el consumo instrumental de los psicofármacos, de los tranquilizantes y del alcohol. Y en cambio, todas las sustancias que están asociadas a lo lúdico, la gente va a tener menos dinero para divertirse, va a tener menos dinero para salir, menos dinero para ir al cine, menos dinero para salir de fiesta, también menos dinero para comprar drogas. Los adictos van a seguir comprando, pero es que adictos son una minoría. La gran mayoría, que son los que consumen experimentalmente, esos van a reducir. Por tanto, va a bajar. Y esto ha pasado con la crisis. Y otra cosa que está pasando con la crisis es que estamos viviendo un fenómeno, yo me atrevería a decir, similar a esa especie de arrepentimiento que se produce en el momento de la resaca. Cuando alguien se despierta con una resaca y dice, ya nunca más voy a beber, a partir de ahora voy a ir al gimnasio, no se me va a ocurrir todo esto, porque es una cosa horrorosa. Bueno, pues ahora estamos viviendo una situación como de arrepentimiento culposo de los excesos y de las fantasías de aquellos momentos. Y estamos recuperando en alguna medida la reivindicación de lo que serían las virtudes tradicionales, más la prudencia, la morigeración, la seguridad, etcétera. Se está produciendo un proceso de un cierto encogimiento que hace que las drogas, paradójicamente, no sigan la tendencia de hasta este momento, que se han ido normalizando y banalizando sus riesgos, sino que estamos en una especie de repunte, que no sabemos lo que va a durar, en que vuelven a verse con peores ojos. Pero hasta ahora el proceso era de normalización. Tan es así que hasta ahora lo que podríamos decir en esencia es que las drogas habían dejado de ser un problema muy específico y se habían convertido en un fenómeno cultural perfectamente integrado en nuestra cultura, eso sí, que daba problemas y que eran problemas que había que atender en los recursos generales. En cuanto a la prevención del consumo de drogas, yo creo que es necesario señalar, ¿no?, el cambio de perspectiva entre buscar la abstinencia a buscar un consumo responsable. De hecho, si analizamos las últimas campañas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, pues vemos eso, ¿no?, que lo que se intenta es hacer reflexionar a los jóvenes sobre las consecuencias que tiene el consumo y que, bueno, sabemos todos que van a consumir, pero que ese consumo no llega a ser un abuso o una adicción, ¿no?, sino un consumo responsable, ¿verdad? O que van a consumir, o por lo menos que hay muchas posibilidades de que vayan a consumir durante muchos años, sobre todo como una reacción inicial a esa sensación de pánico moral. Una sociedad necesita rearmarse, y para rearmarse y para tranquilizarse necesita sentir que aquello que le atemoriza va a ser superado, que va a ser superado totalmente y que va a ser superado para siempre. Por tanto, inicialmente las reacciones ante las drogas son no a las drogas, quitémoslas, apartémoslas. Los eslóganes que todos recordamos de
no a las drogas, el eslogan de la FAD, o mantengamos a nuestra juventud al margen de las drogas, o ciudades libres de drogas, etc. Esto eran como brindis al sol, que nos costó mucho, renunciar a ellos, superarlos. ¿Por qué? Pues porque, sin duda, es un proceso de maduración el aceptar que tenemos que convivir con una realidad difícil. Pero hasta que se produce esa maduración, durante toda la etapa de infantilización, lo que pensamos es que el problema va a desaparecer. Queremos que cerrando los ojos ya no va a haber el problema. Entonces, claro, tuvimos que empezar a cambiar el esquema cuando nos dimos cuenta que nuestra sociedad se había madurado y que ya había un porcentaje mayoritario de la sociedad que no creía que las drogas fueran a desaparecer porque nosotros quisiéramos que desaparecieran. Entonces empezamos a cambiar. Y empezamos a cambiar tratando de buscar un objetivo que parte de algunos elementos claros. En primer lugar, consumo no es igual que problema. Y esto a veces no lo entendemos. Lo entendemos muy claramente cuando hablamos de sustancias institucionalizadas, por ejemplo el alcohol. A nadie se le ocurre decir es un alcohólico porque ve a un señor tomando una copa de vino en una comida, y sin embargo eso sí lo hacemos con las sustancias ilegales. No es lo mismo. Los consumos todos tienen riesgo. No queremos que consuman o pretenderíamos que consumieran lo menos posible porque hay riesgo, pero no es lo mismo consumir que tener problemas, primero. Por tanto, es importante que además de apostar porque no se consuma, apostar porque se consuma menos, se consuma más tarde, se consuma menos tiempo, se consuma más razonablemente, se consuma con más atención para darse uno cuenta de si tiene problemas enseguida que tiene problemas, que cuando se tenga problemas se busque remedio. Todo esto también son objetivos terapéuticos, todo esto son objetivos preventivos. Y para esto, objetivos preventivos, tenemos que acudir a estrategias muy diferentes de las que habitualmente hemos utilizado. Durante años hemos utilizado la estrategia de la amenaza, la estrategia de la enfatización de los peligros. No hagas esto que te vas a morir, no hagas esto que te va a pasar no sé qué historia. Sin darnos cuenta, en primer lugar, que conocer los riesgos es importante para la población, para evitar las cosas. Pero no debemos creer que solo porque alguien conozca el riesgo de algo va a dejar de hacer ese algo. Esto es una ingenuidad. Ahí están los deportes de riesgo. La gente los hace a pesar de que sabe que hay una serie de riesgos. ¿Por qué lo hace? Porque hay un equilibrio entre los beneficios esperados y los riesgos que se está dispuesto a asumir para conseguir esos beneficios. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta, no podemos hablar solo de los riesgos, sino que tenemos que hablar en un contexto de la funcionalidad, porque si no perdemos credibilidad. El problema es que no legitimamos nuestro discurso preventivo si no hablamos desde la normalidad. Y después hay otro aspecto que a nosotros nos interesa fundamentalmente en las estrategias preventivas, y es, nos pongamos como nos pongamos, las personas se van a encontrar en algún momento de su vida las drogas como se van a encontrar otros problemas. De lo que se trata es de que manejen esa situación con la mayor libertad, pero también con la mayor seguridad posible. Y por tanto, pues en parte que eviten algunas maniobras y otras que las reduzcan su peligrosidad, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones que nos planteamos es, si pese a todo la persona consume, y es muy posible que vaya a consumir porque es un fenómeno cultural que está muy presente, uno de los objetivos prioritarios sería que las drogas, ese consumo de drogas, ocupe el menor espacio posible en su vida. Porque si ocupa muy poco espacio en su vida, si es muy poco significativo en su vida, si forma una parte solo marginal de su manera de estar en el mundo, es mucho más fácil que lo abandone antes y que no cause problemas. Y sin embargo, si las drogas se convierten en una pieza fundamental de la vida de esa persona, se convierten en el elemento a partir del cual se relacionan, a partir del cual se divierten, a partir del cual encuentran su identidad, si se convierten en una pieza fundamental de su manera de estar en el mundo, esa persona, ese consumo, aunque sea objetivamente el mismo, va a ser infinitamente más peligroso. Por tanto, hemos tenido que incluir en las estrategias de prevención algo que no tiene que ver con las drogas, teóricamente, y es
tratar de llenar la vida de la persona de valores, objetivos, intereses y desafíos prosociales. Llenando la vida de una persona dejamos menos resquicio para que las drogas la invadan. Y entonces, tan preventivo como informar de los riesgos, tan preventivo como trabajar con la capacidad crítica, tan preventivo como trabajar con la asertividad, con la seguridad personal, es trabajar con los valores prosociales. Fomentar el interés por lo colectivo, el compromiso con lo colectivo, la empatía con lo colectivo. Si una chica o un chico tienen curiosidad, se sienten comprometidos con el ambiente, quieren participar de muchas cosas, tienen interés por lo que pasa en el mundo, viven desafíos vitales, se plantean ir más allá, aunque ese chico o esa chica consuman drogas, van a tener muchos menos riesgos de tener problemas. Bueno, tu respuesta, yo creo que has tocado todos los temas, y ya para ir finalizando quería comentar que dentro de ese convenio marco entre la UNED y la FAD hemos desarrollado 4 cursos de formación que se centran en estos aspectos preventivos. 3 de ellos dentro del programa de enseñanza abierta, que es un programa dirigido a todas las personas interesadas, es un programa más de carácter introductorio. Voy a leer los títulos porque yo creo que es interesante que los conozcan, que estos cursos están ahí. Alcohol, adolescentes y jóvenes sería uno de ellos. El segundo curso que ofertamos es Jóvenes y estilo de vida, los sentidos de los riesgos. Y el tercer curso de enseñanza abierta es los jóvenes y los riesgos relacionados con los consumos de drogas. Estos cursos, como digo, tienen un carácter introductorio y son cursos muy prácticos, ¿no? En la colaboración entre la UNED y la FAD hemos intentado que desde el ámbito científico y teórico aportemos contenidos que luego se desarrollen de una forma aplicada y práctica. Además, tenemos un curso que va dirigido más específicamente para profesores de secundaria. Es un curso que se denomina Educadrogas, Prevención, Escuela y Drogas, y donde ofrecemos materiales para la formación, ¿no? Que los profesores pueden utilizar en el aula con sus alumnos para fomentar pues un consumo responsable, un conocimiento de los riesgos, unas estrategias de afrontamiento adecuadas. Claro, yo quiero subrayar lo que señalas. Por una parte, la dimensión práctica, y por otra parte, algo que debería ser obvio después de nuestra charla, y es que nadie espere estrategias de prevención al uso, sino que lo que vamos a hablar es precisamente de todas estas cosas que hemos estado señalando aquí. Y un ejemplo, ya para finalizar, muy claro, es tenéis un programa de prevención, se llama Pasa la Vida, que es para prevención del cannabis. Este programa, junto con la Fundación UNED, la FAD y otras instituciones, lo hemos presentado a una convocatoria de proyectos europeos y nos han dado financiación, ¿no? Financiación para aprobar el programa en colegios y en institutos de 5 países diferentes y hacer una de las cosas que yo creo que es todavía el caballo de batalla, ¿no?, en el campo de la prevención, que es la evaluación del programa. Hasta qué punto obtenemos resultados positivos, ¿no?, con este programa. ¿Nos podrías dar unas pinceladas de cómo es el programa de Pasa la Vida? Sí, es un programa que va dirigido no a niños que no hayan probado el cannabis, sino a adolescentes que ya han probado, etc. Y que, en definitiva, lo que intenta es, de una forma muy gráfica, de una forma audiovisual y cuidando mucho los aspectos no solo informativos, sino de provocación, de reflexión, etcétera, lo que intenta básicamente es enfrentar al chico o a la chica consumidor con, por una parte, la funcionalidad del cannabis, es decir, para qué le está sirviendo, por qué lo utiliza, qué cosas son las que tiene y qué cosas son las que él imagina que tiene, qué le puede dar y qué no le puede dar, qué desea y qué puede encontrar en otro sitio, y por otra parte también con lo que eso supone de transformación, de modificación, de riesgo dentro de su vida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que vaya montando un discurso propio y más responsable, que eso ya sería preventivo. Efectivamente. Pues muchas gracias por haber estado aquí, es un placer tener la oportunidad de entrevistarte y esperamos que la colaboración entre el Centro Reina Sofía y la UNED pues sea muy productiva. Esto no es más que el principio de una larga colaboración. Muchas gracias.